Buenos días muchachos. Entonces, de los fenómenos ópticos vamos a empezar con el fenómeno de la reflexión. ¿Listo? Que es básicamente lo que hemos venido trabajando con todas las ondas anteriormente trabajadas. Entonces, la reflexión es cuando una onda choca contra un objeto y se devuelve. En la luz, entonces tenemos dos tipos de superficies. Tenemos las superficies extremadamente lisas, que se llaman superficies especulares. Y tenemos otras superficies que las voy aquí a pintar, un poco más exagerada, que se llaman superficies rugosas. En ambos casos nosotros vamos a poder verlas por el fenómeno de reflexión. Entonces, básicamente, según lo que hemos visto, tenemos un haz de luz incidente, ¿sí? Dibujamos la recta normal. Entonces tenemos que el valor del ángulo de incidencia debe ser igual al valor del ángulo de reflexión. ¿Listo? Entonces este es el ángulo de incidencia. Según esto, entonces aquí tendríamos que hacer la reflexión de ese rayo con el mismo ángulo. Entonces viene acá y bueno, sale acá. El ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión. Cuando la superficie es especular, es totalmente lisa, entonces usted puede verse reflejado en una superficie especular. ¿Y por qué? Básicamente porque todos los rayos se reflejan hacia el mismo lado, ¿listo? O sea que si esto viene acá, ¿sí? Todos los rayos van a salir con el mismo ángulo, ¿listo? O sea, generando rayos paralelos. Eso va a permitir que podamos ver una configuración de imagen que ya explicaré más adelante. ¿Qué pasa cuando la superficie es rugosa? Cuando la superficie es rugosa, por ejemplo, estoy hablando de la superficie, por ejemplo, de esta calculadora, es una superficie rugosa. Digamos que aquí puede parecer lisa, pero al mirarla más de cerca, entonces se va a ver una superficie de esta forma. Entonces digamos que aquí vino un haz de luz, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que dibujar a ese punto una recta normal. Esa recta normal no va a ser vertical, porque yo tengo que mirar qué ángulo tiene y respecto a eso, entonces trazar, digamos que aquí está la recta normal, ¿sí? Entonces primero tendría que haber trazado una recta tangente, pero pues lo que pasa es que la hice muy aquí, pero bueno. Entonces dibujaría la recta tangente. Ya sabemos que una tangente es aquella línea que toca en un solo punto. Y a 90 grados de la recta tangente, la recta normal. Entonces ahí estaría el ángulo de incidencia y aquí tendríamos entonces el ángulo de reflexión. Entonces, si viene otro rayo acá, digamos que viene con la misma inclinación, pero viene acá, digamos que pega aquí. Voy a tratar de hacerla a la misma inclinación que esta. Vamos a hacerla aquí para que no interfiera. Listo. Entonces viene acá, en este sentido viene. Tengo que dibujar la recta normal, pero para ello dibujo primero la recta tangente al punto donde llegó, que más o menos es algo así. Entonces la recta tangente, la recta normal, perdón, queda a 90 grados de esa recta tangente. Entonces sería algo aquí así, más o menos. Y bueno, ya tendríamos la reflexión en ese punto, que sería algo así. Aquí yo estoy aquí traslado. Listo. Ángulo de incidencia, ángulo de reflexión. Entonces, como ven, los rayos están saliendo en diferentes sentidos. Entonces, si aquí hay una persona mirando,
entonces va a haber esta superficie, pero no van a llegar más concentración de rayos, lo cual no me va a permitir ver una definición clara del que está observando. Bueno, entonces esos son los dos tipos de superficies y como sea la construcción geométrica. O sea, nosotros esto ya lo hemos trabajado. Digamos que cuando hicimos las reflexiones de ondas en líquidos, o sea, es prácticamente lo mismo. Yo puedo tomar superficies circulares, ¿sí? Entonces, puedo valerme entonces acá, digamos que yo puedo tener acá algo aquí así, puedo tener, y que después voy a retomar para los espejos, ¿no? Bien, entonces tenemos acá esta superficie. Recuerde, aquí dice radio. Digamos que puede ser una superficie lisa, por ejemplo una cuchara que tiene esa forma ahí redondeada. Y viene un haz de luz acá. Listo. Me piden dibujar entonces el rayo reflejado, todo. Tengo que dibujar la recta normal. Recuerde que en una circunferencia la recta normal siempre pasa por el radio. Entonces esta es la recta normal. El ángulo de incidencia siempre se dibuja respecto a la recta normal, como lo dicen todos estos gráficos. Y tendría entonces el rayo reflejado que sería a este mismo ángulo, ¿sí? Entonces, más o menos creo que es casi 60 grados, entonces aquí lo voy a valerme, pero un poquito menos de 60, listo. Y tengo entonces el haz de luz reflejado. Ángulo de reflexión. Tenemos que mirar claramente, tenemos que mirar entonces cómo estaría la superficie. Aquí no tuve que dibujar la recta tangente, pero si la hubiese dibujado, ya sabemos que queda a 90 grados de la recta normal, o sea, y corta en un solo punto la recta tangente. Bueno, listo. Entonces ahora, visto esto, vamos a ver cómo se producen las imágenes. Entonces lo primero que tenemos son los espejos planos. Entonces, los espejos planos, porque producen imagen. Entonces, primero, los espejos planos son una superficie especular, ¿sí? De ahí el nombre. Entonces, por la parte de atrás, entonces está recubierto por una placa opaca y entre ellos tienen esa superficie totalmente lisa. La parte opaca, entonces tiene como pegado un elemento de metal reflectivo como aluminio. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que aquí está esta esfera. Es claro, y según lo que explicamos la vez pasada, que a esta esfera van a llegar infinidad de rayos de luz. Digamos que puede provenir del sol, puede provenir de un bombillo, y él va a llegar a un haz de luz y lo va a reflejar. Serían infinidad de rayos de luz, de reflexiones de rayos de luz, pero yo solo voy a dibujar unas. Entonces yo voy a decir acá, bueno, entonces voy a dibujar, vino un haz de luz, pegó y el ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión, llegó y emitió reflejó este haz de luz que viene al espejo. Otro haz de luz puede venir acá, pegó acá y se refleja y viene aquí al espejo. Otro haz de luz, entonces viene acá y va al espejo. Yo dibujé 3 rayos, ¿sí? Pero esos 3 rayos no son los únicos. Recuerda que yo puedo hacer infinidad de rayos. Solo que para determinar el comportamiento simplemente basta con que dibuje algunos. Yo podría venir acá y decir, bueno, entonces dibujemos otro acá, dibujemos otro acá. ¿Listo? Bien, pero aún así son infinitos. Entonces, este rayo número 1, voy a dibujar a todos esos rayos la recta normal. Aquí es muy sencillo, tenemos aquí algo vertical, entonces simplemente a 90 grados, algo así.
esta es una recta normal. Esta es otra recta normal. No la voy a pasar de lado a lado porque después... Aquí la recta normal está sobre el mismo rayo que llega incidente. Aquí está la recta normal. Y aquí está la recta normal. Estas son las rectas normales. Entonces ahora tengo que dibujar cómo se refleja. Entonces aquí necesitaría un transportador si yo quiero un dibujo un poco mejor elaborado. O sea, pero pues más o menos vamos a sacar esto a ojo. Entonces acá el ángulo con que llega es el mismo ángulo con que se refleja. Yo podría hacer entonces aquí la cuenta y, perdón, más o menos, decir, bueno, aquí el ángulo fue como a 30 grados, no, como a 35 grados, entonces se va a reflejar de igual forma. Pero pues lo voy a sacar acá. Igual si no me da muy bien, pues yo puedo corregirlo ahí. Listo, ese es el rayo reflejado. Aquí el rayo reflejado entonces es mucho más cerrado. Aquí entonces el ángulo de incidencia es este, se refleja acá. Y aquí entonces va a ser algo así. Entonces, ¿qué tengo? Ángulo de incidencia, ángulo de reflexión. Ángulo de incidencia, aquí me tocaba abrir un poco más esto. Esa construcción se tiene que hacer lo mejor posible, porque si no, cuando ahorita vamos a mirar por qué se produce la imagen, no nos va a dar. Y aquí este era un poquito más abierto. Bien. Listo. Bien, todo guardando la proporción de que el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de reflexión. Entonces, como ven, todos los rayos, para que se produzca una imagen, tiene que reunirse varios rayos. Vean, de esta están saliendo infinidad de rayos, ¿sí? Reflejados. Entonces, para obtener una imagen tiene que llegar una infinidad de rayos para que nosotros podamos leer cerebralmente una imagen. Entonces, todos los rayos salieron, entonces no se van a cruzar en ningún lado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es prolongar las reflexiones. Este vino por acá y se reflejó así, ¿cierto? Entonces, voy a dibujar la reflexión de ese haz de luz. Entonces, la reflexión va a venir aquí. Entonces, la voy a dibujar acá. Tan. ¿Listo? Entonces, ahora voy a prolongar este de acá. A ver, entonces más o menos, yo creo que esto me quedó aquí. Más o menos, bueno, este era, yo creo que lo abrí mucho. Bueno, algo así. Prolongo la reflexión. No el haz de luz. No prolongo el haz de luz que llegó. Vean, aquí llegó este haz de luz y se reflejó así. ¿Cierto? Entonces lo que yo prolongo es la reflexión, la prolongo hacia atrás. Ojo con eso. Aquí lo mismo. Entonces, fíjese. Yo sé que ellos tienen que concentrarse en un solo lugar. Ah, bueno, aquí. Tan. Ay, perdón. Sí, ahí eso más o menos. Este nos dio así. Este de aquí prolongo la reflexión. Sería algo así. Y aquí prolongo la reflexión, que sería algo así. Listo. Si este dibujo me quedó bien hecho, entonces vean, este haz de luz me llevaba esta información de esta esfera. Ese haz de luz tiene que producirme la misma información de la esfera en la imagen. Entonces más o menos, ¿no? Un poquito arriba, un poquito arriba. Este de acá venía del centro, vean, me quedó un poquito más desviado, pero es que fue hecho a ojo. Entonces este de acá, acá y listo. ¿Qué pasa con la imagen entonces en un espejo plano? Esta distancia es igual a esta distancia. ¿Sí? O sea que si usted se aleja del espejo plano, esta imagen también se aleja. No sé si ustedes se han mirado al espejo y ustedes, si denotan bien, la imagen no se ve sobre la superficie del espejo, sino se ve tan lejos como usted esté de ese espejo. O sea, esta distancia es equivalente. Pueden hacer el ejercicio frente a un espejo y lo verá, que se ve atrás del espejo.
Entonces, ¿por qué se produjo la imagen? La imagen se produjo por la prolongación de las reflexiones de luz, porque aquí no se van a encontrar en este plano. Cuando veamos espejos esféricos, entonces van a ver que sí se puede producir ese efecto delante del espejo. Entonces, ¿la imagen dónde está? Está atrás, ¿cierto? Pero sabemos que atrás no puede, o sea, la imagen puede estar atrás, pero sabemos que allá atrás no hay ningún objeto. Por eso la imagen es virtual. ¿Por qué es virtual? Porque no se produce en el campo del espejo ni frente al espejo, se produce atrás de ese espejo. Cuando la imagen sea atrás, entonces va a ser virtual. Es derecha. Cuando yo digo que es derecha, es que se ve en el mismo sentido que está proyectándose la imagen. Si yo reemplazara esto por una flecha e hiciera esto así, entonces aquí la imagen va a ser una flecha que se ve igual. Cuando usted coge una cuchara, usted puede ver una imagen invertida dependiendo cómo se ubique. Entonces, a eso me refiero. Usted puede proyectar algo en una posición y allá la puede ver en la posición contraria. O sea, si está así, puede verla allá en el espejo así. Entonces ahí invirtió la imagen, pero aquí no. La imagen sigue siendo derecha. Virtual derecha y de igual tamaño. Usted puede coger un espejo y reducir la imagen, ver o por ejemplo en los parques de diversiones hay espejos en algunas atracciones y usted se puede ver más bajito, más largo, angosto, gordo, ¿sí? Eso es una distorsión de la realidad, ¿sí? Pero básicamente es por cómo se está produciendo la reflexión en esos espejos. Entonces, aquí sería virtual derecha y de igual tamaño. Bien, esas son las características de todos los espejos que son planos. Entonces, si yo por ejemplo tengo acá este espejo, aquí cuando yo hago estas líneas significa que la superficie especular está por el otro lado. Y a mí me dicen, entonces me dan esta figurita. Entonces, ¿cómo se vería? Lo primero es que, bueno, ahí no dibujo los rayos porque sería una infinidad de rayos que tendría que dibujar, pero que sabemos que la distancia es siempre igual, o sea que si aquí está esta distancia, aquí tendrá que verse ese punto a la misma distancia. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, poquito colgado aquí. Y listo, o sea que de esta figura yo veo en el espejo esta figura. Porque debe ser a las mismas distancias que se producen las imágenes. Entonces, por este rayo, por este punto, está saliendo un rayo acá, otro acá, y yo lo reflejo y él va a unir y me va a producir este punto acá. Tran. ¿Listo? Cada uno de esos se produce con el efecto que nombré aquí arriba. Bien. Espejos a diferentes ángulos. Entonces, digamos que esto lo explico porque en el ICFES ha salido ese tipo de pregunta. Entonces, digamos que yo tengo dos espejos. Imágenes entre dos espejos. Bien, entonces yo voy a colocar aquí dos espejos, este espejo, y voy a colocar este espejo, que están a 90 grados. Y me dicen, bueno, vamos a colocar un objeto acá. ¿Sí? Entonces lo voy a poner aquí. Aquí está el objeto en la posición P. Y esto lo pueden hacer ustedes como experimento, ¿listo? Entonces tengo esos dos espejos, están a 90 grados. La superficie especular está aquí de frente, o sea, voy a hacerlo este tono claro para que no interfiera con los rayos que voy a dibujar. Listo, entonces empezamos. De este espejo, ¿cuántas imágenes obtenemos? Entonces usted dice, bueno, entonces sacamos dos rayos. Saquemos un rayo acá. ¿Tran? Hay infinidad de rayos, solo voy a dibujar dos.
Con 2 rayos usted ya sabe o define la imagen, ¿listo? Entonces ahí están estos 2 rayos. Tran, tran. Dibujo a ese punto la recta normal. Entonces, recta normal. Para poder dibujar los ángulos de incidencia y los ángulos de reflexión. Sí, no voy a colocar incidencia reflexión porque se satura la imagen. Luego aquí se refleja. ¿Cómo se refleja? Con el mismo ángulo con que llegó. Entonces saldría algo. Bueno, más o menos. ¿Listo, muchachos? O sea, recuerde, yo sé que aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yo sé que la imagen tiene que producirse acá. Entonces, según esta cuestión, un poquito más arriba, es un poquito más allá, es un poquito más de 3. Entonces, fíjese que ahí la embarré, era aquí, ese sí es el rayo. ¿Listo? Ahora, aquí, la reflexión sería algo aquí así. Listo. Bien, entonces vino este es el ángulo de incidencia, ángulo de reflexión, ángulo de incidencia, ángulo de reflexión. Estos 2 rayos aquí se están abriendo, esto venía aquí, se están abriendo, entonces no se van a cruzar. Entonces, ¿qué hago? Prolongo las reflexiones, llego y tan, prolongo las reflexiones, siempre se prolongan las reflexiones, nunca el rayo incidente. Aquí, entonces aquí obtengo una imagen de P, primera imagen. Bueno, entonces acá viene otros 2 rayos por este lado, ¿no? Entonces aquí dice, bueno, entonces aquí viene, otros 2 rayos vienen para este espejo de acá. Entonces digamos que viene acá, vamos a dibujarlo acá, y vamos a dibujarlo, digamos que acá, del mismo punto. Listo, viene en ese sentido, o sea, viene aquí. Dibujo la recta normal. Normal. ¿Sí? Y ahora los rayos reflejados. El ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión. Entonces 1, 2, 3. 1, 2, 3. Más o menos tiene que producirse por acá la imagen. Entonces yo ya sé que por ahí llego y viene aquí ese haz de luz. Y aquí lo mismo, lo propio. Listo. Y ahí ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión. Ángulo de incidencia venía aquí y se reflejó así. ¿Listo? La imagen es la prolongación de los rayos reflejados. Este es el rayo reflejado, tran. Este es el rayo reflejado, tran. Y aquí obtengo la imagen de P, la imagen número 2. Bien, entonces veamos el recorrido que está haciendo esta de acá. Este rayo negro. Viene acá, trun, trun, y va a pegar en este punto, pero en este punto él también se va a volver a reflejar, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que hacer, ver aquí por acá. Listo. Entonces, este rayo se va a volver a reflejar. Entonces, ¿qué hago? Dibujo la recta normal a ese rayo. Ahí, tran. ¿Listo? Y ese haz de luz, entonces, sale. Se refleja. Va a ser de negro porque, entonces, vean acá, que el ángulo sea más o menos el mismo. Entonces, llegaría y haría esto. Listo. Fíjense que aquí está el ángulo de reflexión. Bien, el rojo, pues va a pasar lo mismo. Ese rojo va a llegar acá, este es en la recta normal y se va a reflejar. Entonces, el ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión y llega y hace esto. Entonces voy a prolongar el rayo rojo, la reflexión. Ojo, a ver, este rayo aquí se reflejó, yo prolongué la reflexión, pero ahora él se convierte en rayo incidente. ¿Prolongo quién? La otra reflexión. ¿Listo? Entonces viene acá, la prolongo, pam, y aquí. Y prolongo también el rayo negro. Entonces estaba acá y lo prolongo, la reflexión. Y aquí obtengo
la imagen número 3. Entonces, de dos espejos que están a 90 grados, los dos espejos están a 90 grados, el número de imágenes a 90 grados es igual a 3. 1, 2, 3. Bueno, a decir verdad, 1, 2, 3. Entonces, no se van a producir más. ¿Por qué? Porque ya este rayo salió y este rayo salió. Entonces usted lo puede verificar. Usted puede colocar sus dos espejos a 90 grados, ubicarse usted en la mitad y contar cuántas imágenes ve. Vamos que esto lo hacíamos en laboratorio cuando estábamos en la parte presencial. Entonces de ahí obtenemos que el número de imágenes, ¿sí?, está dado por, primero vamos a colocar el ángulo giro 360 grados menos vamos a colocar el ángulo entre los dos espejos sobre el ángulo entre los dos espejos. Según lo que nosotros ya estamos viendo en cálculo, ¿esto qué tipo de función es? Esto es como si nos dijeran f de x es igual a 360 menos x sobre x. O sea, eso es una función racional. Si yo hago la gráfica de esta función racional, vean, voy a hacer la gráfica. ¿Qué pasaría? Si yo hago esta gráfica de acá, esta de acá, pues la gráfica sería algo así. ¿Verdad? Tiene un comportamiento... pero bueno, cometí un error. Sería algo así. Pero como estamos hablando entre espejos, el dominio entonces sería desde 0, ¿sí? O sea, porque yo no voy a hacer aquí tomar ángulos. ¿Podría tomar ángulos negativos? Claro. Entonces, pues eso es lo ambiguo, ¿no? Porque yo puedo trabajar con X como un ángulo que puede medirse en sentido contrario de las manecillas o en sentido de las manecillas del reloj, generando algo negativo. Pero básicamente lo que nosotros necesitamos es esta zona en el primer cuadrante. Entonces trabajamos de 0 sin incluir hasta infinito. Acá sabemos que hay una asíntota en menos 1, ¿sí? Entonces acá tendría menos 1. ¿Sí? Según lo que nosotros ya vimos. Y una asíntota vertical en 0. O sea, nunca va a tocar el 0. ¿Cierto? Esa sería la gráfica. Entonces, perdón que aquí creo que no están viendo esta parte, pero bueno, vuelvo y lo digo. Entonces, aquí tenemos una asíntota horizontal en menos 1 y una asíntota vertical en 0. Creo que eso corresponde a cálculo, ya lo debemos saber. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta gráfica? Nos dice, si usted tiene los dos espejos a 90 grados va a obtener 3 imágenes. Si usted va reduciendo ese ángulo, entonces ¿qué va sucediendo con el número de imágenes? Va a ir aumentando. ¿Sí? Entonces si nos dicen el número de imágenes para 60 grados sería 360 menos 60 sobre 60 sería 5 imágenes. ¿Cierto? Ahora, si nos dicen número de imágenes para 30 grados, cada vez estoy cerrando más los dos espejos. Estoy haciendo esto, lo cerré acá a 60 y ahora a 30. Cuando lo ponga a 30 grados va a ser 360 menos 30 sobre 30, entonces van a ser 10, esto nos daría 330, ¿cierto? Serían 11 imágenes, ¿cierto? Listo, entonces, ¿qué sabemos? Que a menor ángulo, más imágenes voy a obtener. Si yo sigo cerrando los dos espejos, cerrando, llegué a 0 grados. Veamos lo que pasa cuando están a 0 grados. Nos va a dar 360 menos 0 sobre 0, que es un indeterminado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Que cuando usted va cerrando el ángulo, entonces si estos fueran dos espejos, y los coloca así, y usted los abre y ubica algo en la mitad, no sé si ustedes han visto ese efecto cuando se ubica, por ejemplo, en una peluquería, que colocan un espejo al lado y lado. ¿Cuántas imágenes ve? Usted ve infinidad de imágenes.
Entonces, usted se colocó aquí en medio de los dos espejos, aquí va a repetirse, repetir. Es inoficioso que usted está acá, ¿no? Entonces, cuando está a 0, cuando estos dos están a 0 grados, ojo, estaban, o sea, se fue cerrando, llegó a 0, pero en ese 0 grados usted los abrió y metió el objeto en la mitad. Entonces, ¿qué significa un indeterminado? Significa infinito. En este caso, infinidad de imágenes. ¿Listo? ¿Qué tipo de función es? Una función racional. Entonces el denominador no puede ser 0, en este caso es 0. ¿Qué pasaría? Obtendríamos una infinidad de imágenes. Bien, entonces cuando hacen referencia a los infinitos, entonces estamos hablando de que las imágenes es inoficioso contarlas porque nunca va a terminar. Listo. Bien, entonces cuando llegue pues... Bueno, de esto, cuando llegue aquí, o sea, aumente, bueno, ahí ustedes van mirando lo que va pasando. Creo que la función habla por sí sola. No tendría que explicar mucho más de esto. Bien, entonces ya con los espejos, obteniendo las imágenes de los espejos planos, entonces hay varias experiencias para que usted pueda determinar que la imagen se forma atrás. Pero pues... ya después lo miraremos si tenemos la posibilidad de hacer un taller sobre esto. Bien, entonces ahora vamos a hablar de los espejos esféricos. Solo voy a nombrar una primera parte. Ya después miraremos. Bien, y los espejos esféricos, pues su nombre como lo indica, pues son sacados, digamos que una esfera. Entonces tendríamos una esfera, digamos, con superficie especular. Puede ser referente a algo así como una cuchara o algo así. Entonces tenemos acá esto. Entonces acá tenemos esta esfera, es metálica. Es una esfera, ¿listo? Entonces tiene aquí un espesor. Entonces, que está hecha de metal. Listo. Y usted lo pulimentó y quedó entonces esa esfera. Listo. Entonces, ¿qué pasa ahí con eso? Aquí tenemos varias partes. ¿Listo? Entonces, primero, para tener un espejo esférico, yo tendría que partir esa esfera. Entonces, digamos que yo lo parto acá, hago un corte de esa esfera acá, ¿sí? Y aquí entonces tengo un espejo. Digamos que está la superficie bien brillante y está por ambos lados. Entonces, si yo sacara aparte esa partecita de espejo, entonces tendríamos aquí, podríamos obtener dos cosas. ¿Sí? Entonces, la primera que vamos a sacar, vamos a ponerla acá. Entonces, esto aquí, yo lo partí ese espejo y obtuve esto. Aquí voy a reproducir nuevamente, tan y tan. Listo. Entonces, acá, digamos que puedo trazar una línea que pase por el centro, ¿sí? De donde ubiqué la esfera, ¿listo? Como un eje. Y voy a dar los diferentes nombres. Entonces aquí lo mismo. Voy a atravesar la esfera. Bien, entonces, si mi objetivo en este espejo es mirarme por la parte de adentro del metal, entonces voy a trazar aquí estas líneas y sé que la superficie especular está dentro, acá, en este gráfico. Entonces voy a trazar acá esta superficie rugosa, o sea, sé que el espejo está por fuera. ¿Listo? Entonces, cuando
Organizo esto acá que quede lo más derecho posible. Listo. Cuando el espejo está por dentro, entonces sé que es un espejo cóncavo. Cuando el espejo está por fuera, o sea, se llama un espejo convexo. Listo. Entonces, cóncavo, o sea, que la cuchara podría tener los dos comportamientos. Si usted la mira por dentro, un espejo cóncavo; si la mira por fuera, si se mira por fuera, convexo. Y las imágenes son diferentes. Sí, en los almacenes usted encuentra los espejos convexos. Los cóncavos usted los puede encontrar de uso frecuente, por ejemplo, en los microscopios, en los telescopios. ¿Ya? Bien, entonces las partes. Entonces, aquí este es el radio del que saqué ese espejo. Y eso se llama centro de curvatura. Ese centro de curvatura lo vamos a designar con la letra C. Para ambos espejos, ya sea cóncavo o convexo, entonces tiene que quedar, entonces, ahí. Listo. La mitad, ese es el centro de curvatura, ¿listo? O sea, que es el radio. Y que la definición de radio es un punto que equidista, de cada uno de los puntos de la circunferencia. O sea que si yo miro esta distancia, porque es el radio, ¿cierto? O sea, radio. O sea, equidista de cualquier punto de el espejo cóncavo o convexo. Listo. Tenemos entonces el centro de curvatura, pues habla del radio de curvatura, que fue lo que nombré aquí. Tenemos el vértice del espejo. ¿En dónde está el vértice del espejo? Bueno, tenemos antes de eso, tenemos esta línea. En esa línea se llama eje principal, que es una línea que une el centro con el espejo que tenemos, eje principal. El eje principal, ¿sí?, que lo podemos abreviar EP. El eje principal siempre se toma como el centro del espejo que tenemos, ¿listo? O sea, si yo trato de hacerlo equidistante de los dos extremos del espejo. Listo. Tenemos otro punto que se llama el foco. 1, 2, 3. ¿Y el foco cómo lo ubicamos? El foco. Entonces, ¿el foco qué es? El foco es la mitad entre el centro y el espejo. ¿Sí? Siempre va a ser la mitad. O sea que vendríamos a decir que si esto es el diámetro, el radio es la mitad del diámetro, el foco es la cuarta parte del diámetro. O es la mitad del radio. Cualquiera de las dos estaría bien enunciado. O sea, aquí tenemos el foco también. Bien, entonces, en la mitad de la mitad tenemos los focos. Tenemos otros puntos que se llaman acá. Si yo hago una línea imaginaria, unos puntos imaginarios perpendicular al eje principal, ¿sí?, de esta forma, tenemos el plano focal. O sea, estas dos líneas son plano focal. ¿Listo? Bien, entonces, pues, tenemos el plano focal. Y aquí, este punto donde corta el eje principal con el espejo curvo, entonces tenemos el vértice. ¿Qué partes son muy importantes cuando vamos a dibujar algo? Hay que tener en cuenta que el vértice, la distancia entre el centro y el foco, y la distancia entre el foco y el vértice deben ser las mismas. O sea que estamos diciendo que CF, centro y foco, es igual a foco y vértice. Tiene que ser igual. Listo, entonces
No voy a hacer enunciados por ahora. Entonces, vamos a rematar esto con algunos ejercicios de esto. Entonces voy a poner acá. Entonces, acá. Listo. Acá. Aquí vamos a hacer otros. Voy a ponerlo aquí un poco pegado, pero porque yo necesito ese espacio de atrás. Bueno, este no me quedó tan bien, pero bueno. Y listo. Bueno, yo procuré ahí resaltar. Entonces, estos son espejos esféricos. Voy a trazar en todos los casos. Voy a resaltar el centro y voy a trazar la línea del plano focal. Centro, plano focal, centro, plano focal. Acá, centro, plano focal, centro, plano focal, centro, plano focal. Listo. Bien, entonces ahora voy a dibujar los focos. Recuerde que el foco debe estar 1, 2, 3, 4, 5 en la mitad entre el centro. Foco, foco, 4, 5, casi 6, 1, 2, 3, poquito acá, 1, 2 y medio, sí, por acá, foco, 1, 2, 3, 4, 5, casi 6, 1, 2, aquí, foco, foco, más o menos, ¿listo? O sea, aquí por eso decía, debía haber hecho para que me quedara fácil de trabajar, listo, pero bueno, entonces me dicen, dibujemos un rayo de haz de luz que viene aquí así, chan, y me dicen, bueno, dibuje la reflexión de ese rayo. Entonces tendría que dibujar un rayo aquí así. Sabemos primero que tengo que dibujar la recta normal. La recta normal pasa por el centro, porque es el radio. Esta es la recta normal. Entonces aquí tengo el ángulo de incidencia. La reflexión entonces tendría que ser algo aquí así. ¿Listo? Este sería el ángulo de reflexión. O sea, muy parecido a lo que ya hemos hecho anteriormente. Si me dicen, ah, bueno, este es un espejo, estos son cóncavos. Y digamos que estos son convexos. Entonces me dice, bueno, viene un rayo así. Entonces algo así. Tran. Ah, entonces, ¿cómo dibujaríamos la reflexión ahí? Entonces, tenemos el centro y el foco. Entonces, dibujo la recta normal en referencia al centro. Algo así. ¿Y la reflexión cómo sería? Entonces, a este es el ángulo de incidencia. La reflexión tiene que ser con el mismo ángulo. Entonces usted diría, bueno, más o menos algo así. Ángulo de reflexión. ¿Listo? Entonces, si viene un haz de luz, digamos, me dicen, bueno, viene un haz de luz aquí así. ¿Cómo se refleja? Entonces tengo que dibujar la recta normal. Pero la recta normal está sobre C, ¿cierto? Entonces la recta normal es esta misma. Entonces, ¿por dónde se va a reflejar? Por el mismo lado. Si me dicen, bueno, entonces vino un rayo aquí así, Juan.
Entonces usted le dicen, bueno, entonces va en este sentido. Tengo que dibujar a ese punto la recta normal. Entonces vengo acá. Tan, 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 tan. Listo. Entonces, me dicen, dibuje, este es el ángulo de incidencia, la reflexión. Entonces la reflexión, usted la mide y va a ser así. Ángulo de reflexión. Yo voy a asignar un trabajo sobre esto. Yo espero que ustedes lo hagan con transportador para que le quede lo mejor posible. Si viene un haz de luz, digamos que aquí así. Pero es convexo, ¿no? Entonces dibujo la recta normal, saliendo desde el centro. Este es el ángulo de incidencia. Entonces, ¿cómo se refleja? Entonces tiene que reflejarse hacia acá. Entonces sería algo así. Ángulo de reflexión. Entonces, si me dicen, bueno, ahora dibujemos dos rayos acá. Hagámoslo, dibujémoslo. Digamos que aquí. Viene un haz de luz aquí así. Va por el centro, voy a pasarlo por el centro. Y voy a dibujarle uno paralelo que va a pasar por el foco. Más o menos algo así. Entonces, en el primer caso tengo que dibujar la recta normal, pero la recta normal es la misma del este. Acá, entonces se refleja por el mismo lugar, ¿cierto? Entonces esta de acá, usted dice se reflejó. Y esta de acá, entonces la recta normal la dibujo aquí así. ¿Cómo se refleja? Con el mismo ángulo. Entonces, usted dice, este es el ángulo de incidencia. Entonces, la reflexión, ¿cómo vendría a ser? Entonces, lo paramos acá para que yo pueda ver cómo dibujarlo. Entonces, más o menos yo creería que es así. Ángulo de reflexión. Prolonguemos las reflexiones. Aquí la reflexión, ¿cómo fue? Hacia allá. Entonces, esta es la prolongación de la reflexión que ya está. Y la prolongación de aquí, ¿cómo sería? Es esta de acá. Si esto me quedó bien, tendría que haberse cruzado en el plano focal. Bueno, muchachos, por ahí lo dejo. Espero que lo miren, que practiquen con el taller que les voy a asignar, que se tomen el trabajo de realizar bien las gráficas. Hay asignaciones de trabajos que me entregan muy bien. Hay otros que están como por salir del paso. Gracias por la atención prestada, muchachos, y que estén muy bien.